Diana vino hoy, quería traer ya el volumen de su novela, que va a ser publicada por la editorial Planeta, que se va a titular El parqueadero Padilla, voces de un expediente. La verdad, la cosa es un poquito enrevesada y por eso me tomé una libertad para, pensando en el público y en términos de contexto, para presentar qué es ese archivo. Entonces, me permito leer para ir más rápido. Voy a abordar el tema de periodismo y novela y pienso darle un énfasis particular a la relación entre los números, datos, archivos y fuentes del periodismo de investigación forense, que es lo que hace Diana Salinas hasta el momento, y luego se va a lanzar hacia la novela, versus algo que ha hecho también, que es el pensamiento narrativo. Y ese pensamiento narrativo que atraviesa el discurso jurídico, el discurso periodístico y, por supuesto, el discurso literario. De allí esta introducción, que le llamé números, estadísticas, datos, archivos, un cuerpo desmembrado, el parqueadero Padilla y los computadores de Jacinto. El 30 de abril de 1998, miembros del CTI allanaron el parqueadero Padilla en el centro de Medellín, en donde encontraron 2 libros de contabilidad de las autodefensas de Córdoba y Urabá, del periodo comprendido entre 1994 y 1998. Jacinto, alias Lucas, era el contador de las autodefensas y cuando lo sorprenden los miembros del CTI estaba desapareciendo evidencia. Lo hallado: 2 computadores, 2 celulares, aproximadamente 70 disquetes, casi 2 resmas completas impresas de todo el organigrama de las autodefensas en el país, desde el Estado Mayor hasta el último frente, copia de los estatutos de las autodefensas, una verdadera empresa. 3 claves que nos permiten a nosotros darle el lugar de preponderancia a estos archivos. Entre los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el CTI, actuó en este operativo Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, quien fue postulada para ser fiscal general de la Nación hasta hace unos meses, la recordarán. Fue una de las más opcionadas hasta que apareció el archivo Padilla y la voz de Oviedo y a ella la sacaron del llavero. Segunda pista, Iván Velázquez, actual ministro de la Defensa, en ese entonces era magistrado auxiliar del Consejo de Estado, encargado de coordinar esta investigación contra el paramilitarismo, que dio lugar al hallazgo de los archivos del parqueadero Padilla. No está por demás recordar que Iván Velázquez es el actual ministro de la Defensa y en este momento un posible candidato a la presidencia de la República. Y también aparece asociado a este archivo la actual fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que fue la investigadora de los computadores de Jacinto bajo la coordinación de Iván Velázquez. Es decir, para que vean la importancia de este archivo. Allí intervinieron, de lo hallado, según estos datos que yo encontré, 497 cuentas bancarias de personas jurídicas y naturales que estaban relacionados con los libros contables de las autodefensas. Allí se indica que se transcribieron 7.359 cheques por un valor superior a los 9.000 millones de pesos, estamos hablando del año 98. Sus efectos en la política, sigo con los números. Para el año 2013 habían sido condenados 60 congresistas por sus vínculos con grupos armados ilegales dentro de este proceso. Igualmente habían sido condenados numerosos funcionarios del Estado, así como alcaldes y gobernadores de diferentes regiones del país. Esto es del informe de Verdad Abierta y ustedes recordarán también el célebre debate sobre el paramilitarismo en Antioquia de Gustavo Petro. Entre 1995 y 1999, en Antioquia fueron asesinados 12 funcionarios del Cuerpo Técnico de Inteligencia que hacían esta investigación y fuera de eso, luego ocurre lo que se va a dar como la fragmentación de los archivos.
Leyendo a Iván Velázquez, él relata de una manera rauda, yo resumo, cómo fue neutralizado el hallazgo, es decir, los archivos. Y esto fue mediante la estrategia de la fragmentación y del congelador. El archivo fue enviado en primer lugar al fiscal general Alfonso Gómez Méndez, quien empezó a fracturar el caso, a partirlo, reenviándolo de Bogotá a Medellín. Dice Iván Velázquez que por órdenes de él el archivo fue enviado de Medellín a Bogotá. Luego en Bogotá durmió el archivo 30 meses, de septiembre del 98 a mayo del 2001. Entre tanto, en ese tiempo se escapó Jacinto, alias Lucas, el contador que hace poco fue recapturado en el 2021. Y el otro que le dio el golpe final a este archivo, golpe final no porque sigue vivo, fue Luis Camilo Osorio, que devolvió el expediente a Medellín para que allí lo descuartizaran completamente y le dieran sepultura. El asunto es que ese archivo descuartizado y al que querían darle sepultura, ese archivo sigue vivo. La novela de Diana Salinas Plaza convierte el archivo en el personaje central. Diana, ¿cómo conviertes un archivo en un personaje? Diana, ¿cómo enfrentas, tú que eres experta ya en datos, en números, cómo pasas de allí a la narrativa? Diana, ¿cómo es eso de convertirte en una operaria que está en la nave Nabucodonosor, como en la película Matrix, mirando los números, los monitores? Háblanos un poquito de eso, por favor. Ay, gracias. Bueno, esta novela que va a salir, bueno, yo no sé si es una novela, ¿no? Mi esposo dice que sí. Es un libro que construí desde la investigación, pero que ya cuando lo fui a volcar me tardé 2 años en la investigación. Cuando lo fui a volcar, ya la concepción del mismo archivo había cambiado para mí. Y lo que empezó a suceder es que yo empecé a concebir al archivo como un ente, ¿no? Como un ser que ahí me empezó a contar un montón de historias. Y esto suena rarísimo porque no hay nada más aburrido en el mundo que un archivo de la Fiscalía. Es decir, esos son circulares y circulares diciendo fiscal regional, sírvase enviar los 3 disquetes a no sé quécito, y así. Pero ¿qué pasó? Que yo empecé a sentir que ese archivo quería contar una historia. Y lo que hice fue personificarlo con los recursos literarios y ficcioné a un archivo, fabulé este archivo que es el 34986 y es su última voluntad. La entrada al libro es su última voluntad y su última voluntad cuenta cómo fue desmembrado, dónde lo pasaron, qué fue lo que le hicieron y por qué él quiere que se cuente su última voluntad es que se cuente su historia porque está próximo a morir. En efecto, el 34986, Parqueadero Padilla, está a punto de morir, si no es que está muerto ya. Y esta historia se me plantea distinta porque a pesar de que yo empiezo a investigar el archivo, yo me encuentro con el caso actual, el caso Uribe, y empiezo a establecer un paralelismo entre el Parqueadero Padilla y este caso. Y resulta que la Corte es como si hubiera echado un trompetazo al Parqueadero Padilla y le hubiera dicho: Lázaro, levántate, porque en el Parqueadero Padilla están casi todos los personajes de los que hoy estamos hablando. Y es increíble. Una de las chivas que echa Cuestión Pública el año pasado, en febrero del año pasado, es que el actual testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, aparece en el Parqueadero Padilla.
y Cuestión Pública le pasa las pruebas y aparece un informe de inteligencia militar en el que se da todos los paramilitares por región, y resulta que en medio de esas regiones aparece alias Guacharaco, que es Juan Guillermo Monsalve, en la zona de Antioquia. Pero no solo aparece ahí, yo sigo buscando y lo encuentro entre la contabilidad de los paramilitares del momento. Y la principal tesis de la Fiscalía, hoy no, hace muy poco con Barbosa, era que Guacharaco no había sido paramilitar. Y sobre una de esas tesis era que se basaba para que por favor cerraran el caso que hoy lo tiene tras las cuerdas en juicio por soborno y fraude procesal. Entonces, digamos, encontrar esas pruebas allí es como fue el hilo, el ombligo que empecé a jalar para darme cuenta de la historia que realmente quería contar ese archivo, ¿no? Y es un poco como, es un archivo tiene características como míticas porque son historias de hace 25 años y además historias financieras, que eso es súper extraño, no hay historias financieras, pero sí las hay. Odebrecht es una historia financiera, Interbolsa es otra historia financiera. Bueno, acá está como contemplado todo el andamiaje y ¿cómo cuenta un archivo una historia? Así, diciéndote, yo aquí en mi cuerpo de archivo tengo pruebas que te sirven y mira que este man está diciendo esto y aquí lo puedes chequear. En este cuerpo de archivo puedes verificar que lo que está diciendo el testigo tal es mentira. Aquí puedes verificar que el testigo tal que está diciendo tal cosa es verdad. Entonces se convirtió el Parqueadero Padilla como un cuerpo que me llevaba a la verificación de este caso, lo cual era una conexión, una dimensión bastante potente, porque es que no estoy hablando de un archivo que tenía Iván Velázquez en su casa, es un archivo que está en la Fiscalía, hoy está en la Fiscalía. Entonces, es muy poderoso, es un archivo supremamente poderoso que por supuesto fue censurado, fue fragmentado, fue cercenado justamente por eso, ¿no? Por toda la verdad que traía y que pudo evitar el último destino de los últimos 25 años y que bueno, no se pudo porque hay cosas imparables, ¿no? Hay cosas imparables, que por más de que nos enteremos y lo sepamos, no sé, sí nos hay. Bueno, hay algo de la conversación previa a esta charla que me llamó muchísimo la atención porque son cosas que el ciudadano de a pie no lo sabemos. Hubo muchos archivos de la gobernación de Antioquia en el periodo del Innombrable que desaparecieron, fueron incendiados, es decir, borrar rastros de toda esa vaina, que es una manera de la retirada y de cubrirse las espaldas. Sin embargo, parte de la investigación tuya, Diana, encuentra unas fuentes que ellos no esperaban, que la extrema derecha paramilitar no esperaba. Esas fuentes son conseguidas por los lados de Gringolandia, si no me equivoco. Claro, son… ¿Cómo es eso, Dianita? Sí. Cuéntanos. Bueno, yo lo que hago es, a través de Cuestión Pública llevamos 8 meses pidiendo información a la Gobernación de Antioquia y con tutelas hemos ganado todo y la Gobernación de Antioquia insiste que no existe ni un documento, pero es que ni uno, de la Gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe. Solo nos pasaron unos extractos de Pedro Juan Moreno, que era el secretario de gobierno de la Gobernación de Antioquia. Bueno, era lo único que había. Y nos fuimos hasta el archivo general que tienen los cables desclasificados de inteligencia de Estados Unidos, que dirige Michael Evans. Y ahí me encuentro con toda la documentación que me debía encontrar en la gobernación, que no la quisieron entregar, no existe,
no sabemos qué hicieron con esa información, la verdad, eso se viene una denuncia de eso, porque no puede ser posible que no hubo Estado entre 1994 y 1997. Entonces, esa información que encontramos ahí es muy poderosa porque en medio de lo que nos pasa con los paramilitares y la discusión de quién trajo los paramilitares, quiénes lo crearon, yo me encuentro que efectivamente César Gaviria, el presidente que firma su decreto, ahí en el libro va también como un hallazgo que no pude probar, pero está, digamos, aún sin probar, me atreví a lanzarlo porque las fechas dan. Y es un poco que este decreto parece un arreglo con los pepes o por lo menos con una sociedad ganadera a cambio de matar a Pablo Escobar. Pues ya se sabe que el gobierno hizo bastantes arreglos con bastantes narcotraficantes y con los pepes, pero lo que no se sabe hasta ahora es que ese decreto de la convivir fue probablemente una promesa, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque a Pablo Escobar lo matan en diciembre y en enero, febrero ya está firmado el decreto. Ese decreto que permite pues, la creación de seguridad privada y que hasta ahí no se llamaba convivir. Y lo que encontré en los archivos de Estados Unidos, en los cables que se comunicaban, resultó que el secretario de gobierno le estaba explicando a un embajador de la ONU por qué sí debían crearse las convivir. Y le manda todo el acervo probatorio del discurso de las convivir y de la filosofía de las convivir. Y esa filosofía es de Pedro Juan Moreno, punto. Juan Moreno, ya. Esa filosofía es de él y en esos cables son muy, a mi modo de ver, son muy fuertes porque nunca había visto a ese secretario. Para ustedes son muy jóvenes y muchos acá no deben saber quién era él porque él pasó de agache, digamos, un poco en la historia. Y este personaje va en un helicóptero más o menos en 2004, si no estoy mal, y este es un helicóptero que se cae y él muere en ese helicóptero y se dice, yo eso no lo tengo probado, pero hay investigaciones que atinan a que fue Álvaro Uribe quien manda a asesinar a este personaje. Por varias razones, porque era un personaje, él sí era en su momento de extrema derecha, era impresionante. Y lo que se encuentra entre los cables de Estados Unidos es que esa filosofía es creada por él. Y el símil que yo hago es que ese personaje es el Eichmann de este gobernador, es el que crea la solución al problema de la guerrilla y es el que con esa filosofía crean un producto que va a ser muy importante para los clientes top número 1, que era el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño. Y estas son informaciones que a mí me suenan escandalosas, pero más allá de eso, creo que lo que hace el libro es tejer una gran red que no estaba tejida alrededor de varios sucesos que tienen que ver con lo que nos sucedió en 1998 básicamente y que estos hallazgos que encuentro con los gringos son los que nos permiten, hoy me permiten a mí a Cuestión Pública, decir en el libro que a quién hay que abrogarle esa autoría intelectual. Y es así como podemos decirlo con esa información, que las convivir sí es un producto del gobernador de Antioquia y sí lo fue, o sea, sí había una concepción de seguridad privada y de paramilitarismo anterior, por supuesto con Acdegam y con otros paramilitares, pero esta concepción como tal sí es hija de esa gobernación. Eichmann es a Hitler lo que Juan Moreno
a Álvaro Uribe Vélez. Esa sería la… Sí, la analogía, aunque no la hago completamente por una razón un poco de pudor, porque pues yo no puedo decir que Álvaro Uribe fue Hitler. El Holocausto fue uno y las maneras de nombrar el Holocausto tienen como unos requerimientos especiales de la historia, ¿no? Pasa que en mi investigación yo no pude evitar ver ciertos rasgos fascistas en esas políticas. Entonces, hago símiles así, sin terminar la analogía un poco, por esto, ¿no? Porque bueno, hay comparaciones, pero que caben y otras que no. Porque es que, digamos, en la perspectiva del trabajo periodístico y literario de Diana, uno se encuentra siempre a una Diana que está confrontada a los datos, es decir, si hablamos de los 6.402, esa cifra que conocemos de los falsos positivos, la cifra confirmada de asesinatos cometidos por el Estado. Pero es que detrás de esa cifra, y sabemos que son muchos más, se esconde historias de vida. Detrás de un número se esconde una vida. Por ejemplo, es el caso de la investigación que tú haces con el chico de Soacha. Fair Leonardo, es decir, él es una historia, un número en esa cifra de los 6.402. Y Diana se mete a indagar ese personaje y nos damos cuenta de unas vainas tenacísimas porque ese muchacho tenía un retardo mental, ¿no? Claro, no sé si era un retardo y de hecho la mamá no quiso que lo nombrara así. Él tenía una especie de discapacidad cognitiva porque tenía una apariencia absolutamente normal, era un tipo que tenía otro tipo de no sé, exacto, otras inteligencias y porque él podía hacer trabajos operativos con su cuerpo, no tenía ningún problema. De hecho, a simple vista, uno no podía deducir que Fray Leonardo tuviera algún tipo de retraso, digámoslo así. Y eso es porque a él le dio meningitis y le dio otra enfermedad que lo deja un poco, yo narro allí en ese otro texto extraño, relato que él tuvo como 3 vidas, ¿no? O más o menos 3 muertes, y la última es la definitiva. Una de la meningitis, y al final cuando lo cogen los militares que estaban al servicio de una organización criminal que incluía llevárselos de Soacha y asesinarlos, ¿no? El punto es ese, es decir, son números, pero detrás de esos números se esconde la vida, se esconde la existencia, aquello que indaga la literatura. Lo traje a colación en Asociación Libre porque en otro libro colectivo en el que participa Diana con esta investigación, el libro se llama Crímenes Abyectos, y hay otro periodista que hace una narración sobre los hornos crematorios. Es decir, en Colombia, en la analogía con el fascismo, con el nazismo, así como hubo los campos de concentración y los hornos crematorios allá, en Colombia también hubo hornos crematorios. Entonces, allí es donde viene esa analogía. Sí. De hecho, hay una aproximación que tenemos de los datos y es eso, la figura es como si tuviéramos una matrix llena de datos, al meter la mano, al meter el cuerpo, ¿qué encuentras? Y lo que vamos encontrando no solo son las historias, son los hechos precisos que te permiten dimensionar las historias. Porque eso es lo que tiene el periodismo también, ¿no? Que es muy importante, la metáfora pasa a un segundo plano, la analogía pasa a un segundo plano, porque los hechos son los que le van a dar la dimensión a esa historia y le van a dar una dimensión para incluso, pienso yo, dejarlas en el tiempo, no ser tratadas
bajo una estética, ¿no? Que es un poco lo que tiene el periodismo, pienso yo, ahora pensando un poco en esa historia de Fray Leonardo, que a mí lo que me lleva a narrarla es justamente la estrategia criminal que se cuadró allí y que de la que yo no entendía, porque hablamos de falsos positivos y que los falsos positivos y los falsos positivos, y lo que yo vine a encontrar cuando indago esta historia es que hay un grupo que se instala en Soacha, que abre una cafetería, y en esa cafetería empiezan a atraer a jóvenes indocumentados y les ofrecen sacarles sus libretas militares a cambio de nada. Y resulta que tras el negocio de darles la libreta militar, porque en Colombia no se podía trabajar si no se tenía libreta militar, esa cantidad de jóvenes empiezan a ser reseñados por este grupo y terminan desapareciendo de manera hormiga, porque este grupo se los empezaba a llevar, los emborrachaba, se los llevaba en un bus Sopetrán hasta Santander, y allá es donde terminan. Y tampoco lo que nos enteramos son detalles que no son metáforas y que son de novela, aunque no sean metáfora, y es que lo que hace destapar a los falsos positivos es el olor a muerte que había en Santander, que no se lo aguantaba nadie, y eso es lo que hace que se levante esa cantidad de muertos realmente. Y otra es que los hijos que se llevan, y que ese es el foco que tiene esta historia, es que los que tenían una discapacidad, algún tipo de discapacidad, los militares se dieron cuenta que son los que más buscaban. O sea, las mamás de los hombres discapacitados o con algún tipo de discapacidad eran los hombres más buscados por esas madres, y esas madres eran incansables, pero incansables, y eso fue lo que hizo que la historia de Fray Leonardo, la Luz Marina se llama la mamá de él, que hoy hace parte de MAFAPO, que es la organización de las madres de los falsos positivos, fue ese tesón tan impresionante de buscar a Fray Leonardo hasta encontrarlo. Y pues Fray Leonardo va a parar allá a Santander, donde huele feo y donde se ha levantado este fenómeno horroroso, y horror, es un fenómeno de horror. Y es esto, ¿no? Esta idea del olor y esta idea de esta organización criminal, hasta dónde llega. A mí hay un tema que me atraviesa, y quizá podría pensarse que es un tema moral, pero es un tema más, lo tomo más novelesco, y es el mal, ¿no? A mí me atraviesa esta idea de cómo huele el mal, cómo se organiza, cómo arman unos ciudadanos y hacen este tipo de oprobios. Hasta esta historia la puedo contar gracias a que la desenterró la mamá de Luz Marina. Es ella la que empieza a insistir con los fiscales que su hijo no era un comandante guerrillero, que tan es así que las fotos que se encuentran de él son fotos, el arma la tiene en una de sus manos, que no tenía movilidad, y bueno, en fin, todos estos casos, y ella necesita saber la verdad. Era una necesidad apremiante para poder seguir viviendo, y es adentrarse, como Truman Capote lo hubiera hecho con los asesinos de A Sangre Fría. Ella entra y reconstruye todo esto, y esa reconstrucción queda en los fallos de estos policías, ¿no? Entonces, son casos que, claro, que tocan fibras del mal, digámoslo así, para no dejarlo también, porque el fascismo tiene esta cara que todo lo reduce también, ¿no? Como que no nos explica nada tampoco, y por lo menos no a esta sociedad. Y creo que eso es lo que me movía a documentar la historia de Fray Leonardo. ¿Cómo ustedes y cómo tú, como periodista, enfrentas esas arremetidas del poder que incluso pueden poner en determinado momento en peligro la vida misma, y por supuesto en peligro la iniciativa empresarial
tan valiente como esta, ¿no? Vemos que Colombia apenas se está despertando hacia un periodismo distinto. Creo que en ese sentido hay gente muy valiosa. Coronel es muy valioso, que sé que ha sido uno de tus maestros más importantes. Llegaste de Argentina justamente a buscarlo para pedirle trabajo y él te enganchó de manera inmediata y ahí aprendiste, y ahí has crecido, ¿no? También. Pero ¿cómo vives tú y cómo enfrenta Cuestión Pública las arremetidas feroces del poder en Colombia, desde las violentas hasta las económicas? Desde que iniciamos, cuando antes de pandemia teníamos oficina. Por ejemplo, desde lo digital, el ejército nos declara enemigos. La cuenta del Ejército Nacional dice que Cuestión Pública es enemiga. Y esto pues nos trajo una cantidad de desplazamientos a buscar protección, porque pues que eso lo diga y también yo creo que Cuestión Pública sabe gritar cuando tiene que gritar. Y esto ha hecho que tengamos una especie de anillo de personas y organizaciones que han sabido cuidarnos, creo yo. Entonces, tenemos desde las digitales, pero aún estando en Noticias 1, a mí en algún momento, cuando esa primera investigación del abuso de poder del procurador, estábamos hablando de Alejandro Ordóñez. A mí estoy casi segura que me seguía Alejandro, no él, pero su gente, de mi camino de Noticias 1 a mi casa, la salida de los domingos, yo llegaba a mi casa casi a las 11 de la noche y en esas salidas ahí hubo seguimientos que reportamos en fiscalía, bueno, en ese momento tenía 32 años o 33 y hacía cosas como muy kamikazes en ese momento, pero digamos que se empiezan a reportar estas cosas. Entonces lo que quiero decir es que yo no llego como Alicia en el País de las Maravillas a Cuestión Pública. O sea, yo ya sé que estas cosas suceden. Además, trabajar con Daniel Coronel siempre, desde que yo lo conocí, fue un periodista escoltado, o sea, él tenía un esquema grande y era una persona que también todo el tiempo estaba pensando en protección. Entonces también yo tenía en mi radar las estrategias de protección que teníamos que hacer. Siempre pensamos en Cuestión Pública que esto iba a suceder desde el minuto cero, así que nos blindamos con protocolos de seguridad, unos que no cuestan y otros protocolos de seguridad como establecer redes con la CPJ, que es el Comité de Protección de Periodistas Mundial, con sede en Nueva York. Yo viajo a Nueva York, voy hasta allá y pido protección para Cuestión Pública. También lo hacemos con Reporteros Sin Fronteras, es decir, tenemos una gran red que nos protege. Y en esa gran red, ¿qué nos ha pasado? Nos han intentado bajar la página en pleno Odebrecht, tuvimos el ataque de trolls más fuerte y en el momento pues no teníamos ni un peso y si nos bajaban la página nos hubiéramos quedado del aire más o menos unos 5 o 6 meses, que era lo que tardaba en recuperar la información, en recuperar el dinero y en volver a montar la página, que cuesta mucho dinero. Entonces no podíamos permitir eso. A raíz de eso salió una protección, nos ganamos una beca con una gente de Suecia que se llama Curium, y Curium nos cubrió más o menos unos 3 años de protección a la página. Hoy en día contratamos con Curium y por eso es que Cuestión Pública puede sacar lo que quiera, que la página no la va a bajar nadie por costa por allí, a custodia o no sé en dónde ni por quiénes. Y luego de eso hubo unos seguimientos también a Cuestión Pública en la oficina, y post pandemia y este estallido social nos empieza a pasar un poco lo que le pasa a Noticias 1 y a Cambio, y es que los fiscales de Cali empiezan a pedirnos la información y las fuentes, que eso es inconcebible, ¿no? Que te pidan el nombre de la fuente. De ese trabajo que ustedes vieron, la Fiscalía insistió, nos citó en Cali para venir a dar los nombres de las fuentes y ahí activamos ese anillo que es
Ana Bejarano, la hija de Ramiro Bejarano, ella tiene una organización que se llama El 20. Ana es maravillosa y entonces ella fue la que se puso a hablar con la fiscalía y dijo, mis clientas no van a ir, y nos blindó tanto que la fiscalía nos soltó en ese momento. También hoy estamos enfrentadas, hemos sufrido acoso judicial. El acoso judicial creo que es lo más duro de todo. ¿Por qué? Porque sacar una noticia y que te lleguen 2, 3 tutelas del presidente del Congreso, y una tutela, por ejemplo, Gómez, el expresidente del Congreso, nos denunció a Claudia Báez y a mí, y esta es la hora que ese instrumento lo iba a usar Barbosa con la vicefiscal, que fueron las últimas investigaciones que hicimos sobre su relación con los narcos, la ex vicefiscal, e iban a usar ese instrumento para abrocharnos. Empezamos a notar cómo esa denuncia que está muerta, casi a punto de archivo, empieza a surgir. Y lo pasan de una oficina a otra y empiezan a llamarnos por esa tutela, esa denuncia, porque eso ya pasó por tutela, esa denuncia que pone este personaje. Y así es como lo abrocha uno la fiscalía también, es decir, empieza, y estos personajes, ¿no? Como que tienen unas aguas en remojo de denuncias que ponen de acoso, que en cualquier momento son como ollas pitadoras que te pueden estallar en la cara. Entonces, claro, de todo ese acoso judicial que ha habido, cuestión pública, que es muchísimo, nosotros tenemos un departamento que se llama así, edición jurídica, y la edición jurídica es la que pasa no solo previo a los textos, sino que cuando llegan todo esto es con estas personas con las que logramos llevar a cabo estrategias de defensa que llevamos a cabo con otros. Y finalmente, las que dices tú, las económicas, hasta ahora no han podido hacernos nada, pero no tenemos nada. Entonces, no pueden abrocharme a mí con un apartamento, pero no tengo un apartamento, no pueden acosar a mis socios por eso, porque tampoco. Entonces, ellos se han quedado un poco como en el limbo con nosotros, porque eso, como que van a revisar quiénes somos y se dan cuenta que pagamos ante la DIAN, que somos ciudadanos comunes y corrientes, no es fácil detectar nuestra sede, somos una redacción que trabaja muy en digital y finalmente estamos a puertas de tener todo un equipo en seguridad, porque a raíz del libro sentimos que se viene una oleada fuerte y vamos a tener que asumir otras estrategias que nos cuide la vida, ¿no? Que nos cuide la vida sobre todo. Pero así te digo, hemos pasado como Mr. Magoo, como que vamos llegando como al abismo y ¡pum! Y caemos y vamos, pero también ha sido porque hemos sido muy responsables con una estrategia de protección desde el principio, con nuestras herramientas, y porque creo que hemos sido muy inteligentes al no plantearnos como una sola persona. O sea, no es Diana Salinas la que va a ser la héroe de Cuestión Pública, es Cuestión Pública, es todo el equipo de Cuestión Pública. ¿Quién hizo? Como cuando Odiseo va a preguntarle a su papá le pregunta quién le hizo eso y le dice nadie. Bueno, acá es un poco así, se encuentran con eso, porque ¿quién hizo esto de Cuestión Pública? ¿Con quién hablo de Cuestión Pública para quejarme de esto? Una Dilian Francisca. ¿Con quién hablo? No, se encuentran con que no pueden hablar con nadie porque hay todo un equipo súper blindado, ¿no? Y creo que esa ha sido la estrategia más potente de nosotros.